ellos no podían tener hijos. Cami, y pasaste de ser las manos y los pies de tu papá en la tierra para empezar a ser las manos y los pies de tu papá del cielo. Debo conocer de ley. Si yo voy a ser un buen abogado, me tengo que leer la Biblia. Yo dije, bueno, me voy, pero regreso y sigo con lo que tengo planeado, alejarme de la iglesia. Cada vida es valiosa, es un milagro de Dios. Y aunque la ciencia diga lo contrario, solamente es Dios quien tiene la última palabra. Aquí tenemos a Camilo Flores, un gran amigo, que nos va a acompañar en el podcast de hoy y nos va a contar su historia aquí solo en La Mejor Parte. Bienvenido, Camilo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Mauro, Mafe, gracias a ustedes por permitirme acompañarles en este episodio. Y es un gusto para mí estar con ustedes y con todos los que puedan verlo a través de este podcast. Camilo, mira, nosotros cuando invitamos a alguien, primero le pedimos a Dios, Señor, tú eres el autor de toda vida, tú eres el que sabes a quién necesitamos que venga. Señor, tráelo como tú quieras. Y mira que cuando supimos que podías venir, nos venimos tan feliz, y dijimos, Señor, algo hermoso quieres mostrarnos hoy. Entonces, seguramente, chicos, yo necesitaba ese mensaje, y si hay alguno aquí que lo necesitaba, siéntese, busque un cafecito, dispóngase, porque lo que vamos a escuchar hoy es para nosotros. Entonces, adelante, Camilo. Yo quisiera que empezaras contándonos sobre tu infancia, cómo fue, dónde creciste. ¿Cuántos hermanos son? Ok, bueno, primero gracias por ver en mí algo que pueda servir para ustedes y para todos los que puedan vernos. ¿Qué les puedo contar de mí? Mi nombre es Camilo Flores, nací en la ciudad de Medellín, una familia muy especial, puedo detallarla como una familia muy especial porque tiene unas características que tal vez en ocasiones podamos ver adversas, pero realmente al día de hoy y a los años que han pasado puedo determinar que fue una familia perfecta para mí, que Dios la puso precisamente para mí. Como les decía, crecí en la ciudad de Medellín, mi padre, mi madre, muy especiales. Tengo una hermana eh, también muy especial y quiero tal vez empezar por algo, detallando algo, y es que mi padre siendo joven, sirviendo en la policía, en ese entonces eran novios, mi papá y mi mamá eran novios, y en un tiempo de mucha guerra en Medellín, él sufrió un atentado y ahí quedó en silla de ruedas. Lo cuento porque aunque mi hermana y yo no existíamos aún, sí en los planes de Dios, pero no en este plano terrenal, eh, médicamente mis padres, por esa razón de mi padre, ellos no podían tener hijos. Eso fue antes de que se casaran. Sí, claro, ellos eran novios y dadas las circunstancias, y quedando mi papá en una silla de ruedas, aún en medio de esa limitación, mi madre dijo, ya es un ejemplo de amor para mí, Totalmente. porque ella dijo, me quedo con él, me quedo con él, y de ahí en adelante mi papá inicialmente quedó cuadrapléjico, había que darle hasta el alimento, la comida, hacerle todo, y mi mamá se encargó de él. Mi mamá desde ese momento se encargó de él, incluso de sus terapias físicas, y le tocó, y eso lo llevó a que él recuperara gran parte de movilidad. Entonces, digamos, al día de hoy y desde aquel entonces, mi papá pues solo se ve limitado de las piernas, pero de resto, tronco, las demás extremidades funcionan normal. Gloria a Precisamente por esa terapia y ese acompañamiento que mi mamá le dio. El Estuvo amor, la muy constancia. pendiente de él. Entonces, desde ahí, desde ese momento y desde ese entorno, mi vida, mi niñez fue muy llena de amor en ese sentido. Y mi mamá nos dice una frase a nosotros, ustedes son un milagro de Dios, porque nosotros médicamente no podíamos nacer. Pero fui creciendo y tal vez en ese momento como niño no entendía cosas, ¿sí? Porque un niño quiere correr con su papá, quiere salir a jugar fútbol, quiere una cosa y la otra, cosas que yo no experimenté en ese momento, pero mi papá siempre fue un padre muy presente, muy especial, solamente que creo que como seres humanos nosotros a veces y cuando hay inmadurez miramos lo que nos falta
y no lo que tenemos, ¿sí? Entonces, de pronto en ese momento de la niñez, crecí de esa forma, tal vez sintiendo que faltaban algunas cosas, algunas piezas en mi niñez, pero por otro lado, fue un aprendizaje grandísimo, porque mi papá me convirtió como en sus manos y sus pies. ¿Cómo lo explico? Mi papá quería hacer algo y me decía, hijo, hagamos esto, yo te voy guiando. Qué belleza. Hijo, vamos a hacer esto, yo te voy diciendo qué debes hacer. Ay, Hijo, Camilo. vamos a hacer esto, yo te voy diciendo, recuerdo, hacía tipo de anécdota que me dijo, hijo, hoy vamos a organizar un toma que hay detrás de este closet, pero el cable se cayó. Métete debajo del closet. Me acuerdo y me da risa, métete debajo del closet y agarras el cable. Claro, yo me metí debajo del closet y agarré el cable, las dos puntas del cable y solamente las paticas Ya se vieron por si me encalambró fuertísimo siendo un niño y es muy gracioso cuando lo recordamos porque eran cosas así como esas. Fue un aprendizaje y vuelvo y repito, en su momento yo veía a los demás niños en un tipo de niñez, digámoslo así, más natural, más normal. La mía fue diferente por esa situación. Entonces yo salía con mi papá y era el que lo empujaba en la silla, ¿sí? Era el que estaba con él para lo que él necesitara. Hijo, necesito esto, me traes esto, me ayudas con esto, me traes esto, ve y haces esto, ve y haces lo otro. Y en aquel momento tal vez yo no lo veía de la forma en que lo veo hoy, pero eso me enseñó muchas cosas. Puedo decir que con mis manos aprendí a hacer muchas cosas. Sé de electricidad, sé de trabajar ebanistería, sé de enchapar algo, es poner una baldosa. O sea, porque mi papá es un hombre que todo lo que él pueda lo hace. Pero entonces, como necesita unas manos y unos pies, yo he sido esas manos y esos pies de él. ¿Sí? Entonces, hoy lo veo así y el aprendizaje que tengo hoy, por eso, no lo cambio por nada. Entonces la niñez fue muy llena de amor, muy especial, pero sí hubieron momentos de frustración que apenas hoy en día es que los entiendo. Pero puedo decir que fue una niñez diferente, pero muy especial. Qué Sí. impresionante. Camilo, ¿y cuándo conoces al Señor? Bueno, mis padres empiezan a ir a la iglesia, inicia mi madre, a mi madre le hablan de Cristo, mi madre lo acepta. Mi papá, aunque quedó en silla de ruedas, él es un hombre que se superó y empezó a estudiar Derecho. Él es hoy en día un abogado, ya en retiro, porque sirvió muchos años en la abogacía, pero mi papá no aceptaba a Cristo. No aceptaba a Cristo y antes mi mamá se iba para la iglesia, la invitaban y mi papá hasta de pronto se burlaba de ella. Sí, le decía la hermana y esto y lo otro y no aceptaba a Cristo, ha sido un hombre de carácter más bien fuerte, pero Dios se ha encargado de su corazón. Pero algo que me llamó la atención que él siempre dice es, listo, yo me leo muchos libros y dicen que la Biblia es la ley de Dios. Entonces, si yo debo conocer de ley, si yo voy a ser un buen abogado, me tengo que leer la Biblia. Y empezó a leerse la Biblia y mi papá tiene una Biblia que es rayada por todas partes porque él es un lector, se leyó toda la Biblia y leyendo la Biblia se convirtió. Y un día le dijo a mi mamá, la voy a acompañar a la iglesia. ¿Qué? Gloria a Dios. Así fue como ellos llegaron a la iglesia y claramente empezaron a llevarnos a nosotros. Desde niños, más o menos 9, 10 años, ahí pues tengo recuerdos de que obviamente íbamos a jugar a la iglesia mientras estaban en el culto, en el servicio, nosotros estábamos afuera jugando, pero crecí en ese entorno de iglesia, en ese entorno cristiano, en ese entorno de buscar a Dios, de vivir para Dios, de tener principios cristianos. Y más o menos a esa edad fue que conocí, puedo decir que llegué a la iglesia, que llegué a la iglesia porque creo que conocer a Dios viene después. Claro. Me parece muy bonito lo que dices, Camilo, porque yo siento que, y siempre lo digo mucho, que Dios nos habla a cada uno como entendemos. Y se valió de tu papá, de esa cosa, Sí. de ese deseo de estudiar la ley, de saber de ley, Sí. de leyes, de abogacía y todo eso, para
el Señor tocar su corazón. Así fue. Porque si Dios, que es palabra, Ujú. no habla, estamos mal, ¿cierto? Sí, sí, sí. Él siempre habla y tenemos que escucharlo y obviamente Él sabe cómo hablarnos a cada uno. Así Así es. que me parece muy hermoso eso que nos compartes. Bueno, y luego cuéntanos cómo fue ese desarrollo, el crecer en la iglesia. Ujú. ¿En tu juventud tuviste tentaciones? ¿Siempre fue fácil para ti ir a la iglesia o un tira y jala? ¿Cómo fue eso? Bueno, realmente yo pienso que todos los que hemos crecido en la fe no ha sido fácil, lo digo yo. ¿Por qué? Porque enfrentas muchas cosas. Hablemos del colegio, por ejemplo. En el colegio te enfrentas a burlas. Recuerdos del colegio, que es que esta niña te manda saludos, que es que esta tal te dice, te manda a decir esto, te manda a decir esto. Y uno era como conservándose, ¿cierto? Queriendo ser puro en todo. No puede uno venir a decir perfecto, pero eso era fuerte. Tanto que a mí me llegaron a decir, recuerdo aquí haciendo memoria, me llegaron a decir, un compañero me dijo, Camilo, es que a usted no le gustan las mujeres, ¿sí? Y yo sí, a mí sí me gustan. Entonces era una confrontación porque sí me gustan, obviamente, pero, pero quiero guardarme para Dios, no quiero hacer las cosas todavía, no quiero adelantarme a las cosas porque era lo que me enseñaban, espera tu tiempo, por ahora estás en esto, no caigas en tentación y esta parte y la otra. Entonces era una confrontación constante. Pero también, ven y vamos a hacer esto y mira, ¿por qué no consumes esto? Tómate de esto y uno todo el tiempo diciendo no, 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 no. ¿Y por qué? Y a cada momento uno teniendo que explicar por esto, porque quiero vivir para Dios, porque quiero guardarme. Eh, pero aún y así, en tu soledad, en mi soledad era una confrontación. Y tal vez pensar, pero si ellos pasan bueno, ¿por qué yo no? Bueno, en ese momento uno lo pensaba como bueno, sí. Y esa confrontación de, ¿le hago, no le hago? Pero es que sí, mira, esta mujer tan linda, esta niña tan bonita y esto y lo Nadie se va otro. a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta, mis papás no se van a dar cuenta, nadie lo va a saber. ¿Por qué no empiezo a hacer esto? ¿Y si me tomo esto? ¿Y si bebo de esto? ¿Y si consumo esto? Nadie lo va a saber. Hay que experimentar todos esos pensamientos y esos ataques. Entonces, Mauro, tentaciones, muchas. Muchas, demasiadas. Yo recuerdo y hago memoria de situaciones en que yo me vi, o sea, por ejemplo, siendo muy pelados en el colegio, estar en una casa y sobre la mesa varios tipos de drogas alucinógenas y mis compañeros consumiendo y esto y aquello. Y yo verme ahí, yo verme tentado al punto, pero salir corriendo en el momento correcto. Wow. Entonces, creo que a todos nos pasó como a José, que tuvo que salir corriendo aún dejando sus vestiduras, pero correr de la tentación, escapar. Entonces, claro, tentaciones muchas, batallas muchas, burlas. O sea, que te burla, ay, el hermanito, ay, tal cosa, algo y poner en tela de juicio lo que uno es como persona, tal vez los gustos. Entonces, fue fuerte, y, pero bueno, aquí estamos. Y hoy, ¿cómo vemos las cosas? Que fue que nos estábamos guardando de muchas cosas que hoy pudiésemos estar atados a ellas. Totalmente. Sí. Cami, pero yo veo en medio de esas pruebas reales y genuinas que te hizo permanecer. ¿Por qué no accediste si podías hacerlo? ¿Qué fue la razón por la cual tú dijiste, me quedo? O sea, ¿qué pasó en tu corazón? Porque al final, alguna vez alguien me decía, la persona que nunca ha conocido el mundo tiene menos pruebas que el que ya lo conoció. Y yo creo que tiene mucho sentido, ¿cierto? Porque el que ya lo conoció anda cerrando puertas. En cambio, que nunca lo ha conocido, pues quizás su lucha es la curiosidad. Pero he de decir que yo no creo que la una o la otra sea más difícil. O sea, ambas tienen su nivel de prueba. Pero Camilo, tú, ¿qué decidiste? ¿Por qué decidiste luchar? ¿En qué momento dijiste, esto es para mí? Ya no depende de que mis papás me guíen, esto es lo que yo decido. Bueno, yo creo que ya siendo adolescente, tal vez bueno, por ejemplo, si volvemos al colegio, terminar 11 fue muy difícil
yo creo que ese fue un punto determinante. Recuerdo que en ese momento conocí a una chica que llegó de una forma muy diferente a como llegaban otras, pero íbamos en caminos incorrectos. Y yo sabía que si me iba por el camino de ella, que ella me estaba tal vez mostrando o llamando, pues me iba a alejar de la iglesia y de la fe. Y yo me vi tentado a eso. Es más, les digo la verdad, en mi corazón dije, no vuelvo a la iglesia. Recuerdo en aquel entonces que mi papá me dijo, hijo, hay un retiro espiritual, váyase para ese retiro. Yo no tenía ninguna, ningún anhelo de ir, no tenía ganas. Ya había ido antes a otros, a retiros de jóvenes, de niños antes, y lo hacía con normalidad, pero esa vez dije, no voy a ir. Y recuerdo que mi papá en esa ocasión casi que me lo exigió, se va para ese retiro. Yo dije, bueno, me voy, pero regreso y sigo con lo que tengo planeado, alejarme de la iglesia. Y ese retiro marcó mi corazón. Ahí Dios habló a mi corazón, me mostró los planes que tenía conmigo, me mostró de lo que realmente me había guardado, de lo que me estaba cuidando. Y creo que constantemente el negarnos a muchas cosas es un gran esfuerzo, porque precisamente el Señor lo dice en la palabra y dice que cada uno tome su cruz cada día y sígame. Esa cruz habla de un esfuerzo, de algo que no es fácil. Entonces, cuando termina ese retiro, yo me decidí, llegué y le dije a todo el mundo no. Por ejemplo, a la muchacha en aquel entonces le dije no. Le dije no, Dios fue primero. Hermoso. Dios fue primero y me quedo con Él. Entonces, ese tipo de decisiones, y ahí más o menos a la edad de 16 años, yo dije, voy a entregarle mi vida a Dios. Voy a entregarle mi vida a Dios. Voy a dejar todo esto. Voy a vivir una vida sincera con Dios. Yo creo que hasta ese momento había sido un niño y un adolescente de iglesia. Pero en ese punto pude encontrarme con Dios. Porque ahí hay una gran diferencia. Una cosa es que lo lleven a uno a la iglesia, claro, y uno crecer en ese ambiente. Otra cosa es cuando ya decides, no, yo quiero una relación con Dios. Ahora sí voy a conocerme con Dios. ¿Sí? Qué lindo. Entonces, más o menos fue a la edad de 16 años, 16, 17 años, terminando el colegio, que yo dije, no, vamos para adelante. Vamos para adelante. Y también un puntico ahí importante es que ya también en la iglesia ya conocía a mi esposa. O sea, ya la conocía, la había visto, sí, me parecía muy especial. Creo que ese puntico también me ayudó a guardar y a preservar algo en mi corazón. Hermoso, Camilo. Sí. Me parece muy impresionante porque Dios, vemos, ¿no?, que nos lo dice la palabra de Dios, es Él siempre fiel a su promesa, Sí. y siempre cumple. Así es. Y me parece muy bonito porque tú hiciste en tu juventud, en tu niñez, muchas cosas por ser fiel al Señor. Sí. Y al final el Señor, yo estoy seguro que te supo recompensar y se desbordó en generosidad contigo. Así Ahí es. nos comentabas un poquito lo de tu esposa. No sé si quieras ahondar un poco más. ¿Cómo fue ese primer acercamiento? ¿Qué era lo que te gustaba de ella? Bueno, ella, hermosa, ella físicamente es una mujer muy hermosa. Claramente yo tenía ciertas, digámoslo, limitantes mentales, y ella era una mujer de esas que la seguían mucho, que todos los adolescentes y jóvenes ya en ese momento, todos estaban enamorados de ella, todos querían ver con ella, todos eran detrás de ella. Yo la miraba de lejos y yo, debo ser sincero en esa parte, yo decía, no, no es para mí. No soy suficiente yo para ella. Claro, de alguna manera me menospreciaba en cierto sentido, pero me agradaba cómo empezamos a compartir. Como empezamos a compartir, porque todos se acercaban a ella con una intención, con cierta intención. No necesariamente mala, pero sí de acercarse a ella, de conocerla, tal vez de proponerle algo bonito. Pero yo me empecé a acercar a ella como un amigo.
y una amistad muy limpia, muy bonita, aunque yo la veía y yo decía, uy, qué mujer tan bonita, tan especial, me gusta, empezó a gustarme dentro de mi corazón, pero yo me guardé eso, porque yo decía, no, a mí no me va a poner atención. Si no le puso atención a tal, Tal cual. ahora a mí que me va a poner atención. Entonces esa amistad empezó a crecer, a crecer, a crecer, y ya con el tiempo yo fui viendo algo muy especial en ella, muy bonito. Empecé en mi corazón a enamorarme de ella, pero estaba muy joven todavía, 18 años más o menos, 18, 19 años. Estaba muy joven y estaba centrado en estudiar, en prepararme, en arreglar todo de tal manera que si yo el día de mañana le dijera a ella y le propusiera algo, eh, sea mi novia, tener con qué ser responsable para ella, ¿sí? Entonces, ya más o menos, yo creo que como a los 20, 21 años más o menos, yo hablé con la mamá de ella. Pero espérate, ¿qué pasó entre todo eso? O sea, te comenzaste a preparar a la universidad y qué carrera dijiste, cómo hiciste. Ok, bueno, si entramos un poquito a las carreras, yo empecé a estudiar ingeniería civil, pero estudié un tiempo y no me sentía a gusto. No me sentía a gusto, no sentía propósito en eso. Hasta que le oré a Dios y Dios me mostró estudiar comunicación, audiovisual, producción, prensa, radio. Me metí por toda esa parte de las comunicaciones, pero yo decía, pero yo no me veo en un medio de comunicación, no me gusta como lo que hay detrás de ello, porque conocía muchas cosas. Y yo dije, vamos a ver qué pasa, pero le siento propósito a esto. Empecé a estudiar, me preparé, me iba conociendo con mi esposa, ya había un gustico de parte de los dos, ya habíamos cruzado algunas palabras bonitas y todo esto, pero estábamos estudiando, entonces seguí estudiando la carrera hasta que, bueno, la pude culminar y ahí empecé a ver el propósito de Dios porque me llevó por esa carrera, que ahorita lo podemos mirar. Pero en sí ya con mi esposa había un gusto, algo muy bonito, algo muy especial. Ya empezó un tiempo de noviazgo, nos empezamos a conocer mucho más. Yo hablé con la mamá de ella, o sea, la forma en que nos enseñaron a nosotros es ir y hablar con los padres y pedirle permiso de poder tener algo con su hija. Así fue que a mí me enseñaron y así lo hice. Y al principio, pues, quien hoy es mi suegra no quería mucho, como que no, el papá de mi esposa había muerto, había fallecido y ella, mi esposa, apoyaba mucho a su mamá, la acompañaba todo. Entonces, como que al principio no, pero ya ella fue viendo en mí una intención especial y fue viendo que también mi esposa, la hija de ella, pues, también veía algo especial en mí. Y ahí empezamos a conocernos, a orar a Dios, a poner todo en oración, a esperar. Y las cosas se fueron dando, diferentes dificultades. Yo creo que yo de mi esposa estuve así como detrás hasta que se dio el matrimonio. Creo que pudieron pasar 6 años más o menos. Pero ahí, como con esa fidelidad a esa relación con propósito. Interesante cómo estaba haciendo tu amistad con Jesús. ¿Cómo la fundamentaste? Bueno, yo creo que la persona con la que uno elige estar toda la vida debe cumplir muchas características, pero cuando uno quiere agradar a Dios, yo creo que esa persona debe cumplir una característica muy, muy importante y es que con ella o con él sientas estar cerca de Dios. Si esa persona como que te aleja, te desvía, te saca, creo que no es la persona indicada. Pero una de las razones y algo que me ayudó mucho es que estar con ella me acercó más a Dios. Me acercó más porque a veces por llamada, sí, todo muy bonito y todo, pero a veces nos poníamos a orar o leíamos algo de la Biblia, sí, o algo, compartíamos algo. Entonces, el irla conociendo a ella, en esa relación con ella, fui también conociendo más a Jesús y más el amor de Jesús.
porque ella tenía y tiene una relación muy bonita con Dios. Entonces me ayudaba a acercarme más, a conocer más, y creo que ella fue como un soporte también para yo seguirme manteniendo ahí. Qué belleza, Camilo. No, definitivamente eso es muy importante. Cuando uno está en una relación, está en un noviazgo, uno tiene que primeramente ver eso, si la otra persona me ayuda a crecer más en amistad con el Señor, a crecer más en el amor al Señor, eso es fundamental, la verdad que sí. Así Entonces, es. Camilo, bueno, ya nos contaste un poco cómo fue ese noviazgo, ese matrimonio, y ahora en tu vida, ¿cómo sientes que le das gloria a Dios o cuál ha sido esa voluntad de Dios en tu vida que tú dices, esto ha sido la mejor parte en mi vida? Bueno, les contaba que yo estudié ingeniería civil, fueron como 2 años más o menos, pero no le sentía propósito. Empecé a estudiar comunicación audiovisual, me gradué, pero yo decía, ¿para qué me va a servir? Yo pensaba en eso, ¿cómo voy a vivir de esto? ¿Cómo voy a comer de esto? Porque realmente no es un ámbito fácil. Entrar a un canal, yo decía, toqué algunas puertas. No, son puestos que tienes que hablar con esta persona, que tienes que tener algo de rosca con esta persona. Eh, es un ámbito difícil, el tema de los medios. Pero justo cuando me casé, me invitaron a hacer un evento a Bogotá. Todo el tema de cámaras, todo el circuito cerrado, el montaje, pantalla, sonido. Fui, ayudé en ese evento de la misión de la iglesia, y terminado el evento me dijeron, Camilo, recuperamos una emisora en Medellín, una emisora radial, necesitamos que tú te hagas cargo. Yo estaba recién casado y la emisora había que volverla a levantar, había que levantarla, y bueno, fui parte de ese trabajo. Levantamos la emisora, la 590 AM en Medellín, la levantamos. Fueron muchas horas de trabajo, desde muy temprano hasta altas horas de la noche, para darle continuidad a la emisora. Y mi esposa ahí, paciente. O sea, llevábamos, ¿qué? Un mes de casados. Y desde ese momento fue muy fuerte el trabajo, muy fuerte, paciente, paciente. Pasaron 2 años, estuve de locutor, de programador de radio. Más o menos a los 2 años me llama la junta directiva de la misión y me dice, Camilo, necesitamos que ahora crees el departamento de comunicaciones a nivel nacional de la misión. Y yo, uy, qué reto, porque no había nada, no había nada. Y ya llevamos 4 años en todo el tema de comunicaciones, de eventos, organizacional, todas las comunicaciones institucionales, toda esta parte. Y hay algo que no quiero pasar por alto, y es que un día llegábamos de una misión, estábamos haciendo una misión en un lugar y llegábamos y estábamos muy cansados, y en un templo nos pusimos a cantar y a orar. Y recuerdo que se me acercó alguien y al oído me empezó a hablar de parte de Dios, y me dijo, he estado preparando tu corazón para este momento y harás cosas que tendrán tu sello, pero llevarán mi marca. Y yo, ¿pero qué puede ser? Más o menos a los 6 meses me dieron el cargo de director. Y ahí entendí que, claro, hemos hecho muchas cosas que llevan el sello del servicio de uno de nosotros, pero siempre tienen la marca de Jesús. Entonces ahí encontré el propósito de todo lo que había pasado antes. Cami, y pasaste de ser las manos y los pies de tu papá en la tierra para empezar a ser las manos y los pies de tu papá del cielo. Porque Sí. pásame eso, y pues yo he estado en la radio, y en la radio es sube aquí, mueve acá, mueve la luz, mueve los de qué. O sea, es Sí. literalmente un ejercicio logístico 100%. Así es. Y qué bonito que Dios desde siempre y para siempre te utilizó para esto. Qué lindo, me alegro de verdad que Así todo es. corazón que hayas dicho que sí al Señor para esta misión. Así es. Y también Dios ahí nos permitió llevar diferentes personas. Tenemos un equipo muy bonito, un equipo de comunicaciones. Hemos impactado muchas personas porque hemos hecho misiones, hemos hecho documentales haciendo misiones. Entonces, lo hemos visto como una herramienta de Dios para alcanzar almas. Y creo que ahí está el propósito de Dios, alcanzar las almas. Totalmente, Camilo. Bueno, muchas gracias por tu historia, la verdad que muy inspiradora, muy hermosa.
ver cómo te has ido dejando llevar por Dios Sí, y de verdad que nuestras vidas en las manos de Dios están en las mejores manos. así es. Entonces, no sé si quisieras de pronto terminar con un consejo para nuestra audiencia, algo que quisieras decir desde el corazón. Claro que sí, Mauro y Mafe. Yo lo que puedo decirle a la audiencia y a todos los que nos puedan ver es que no importan las circunstancias por las que pasemos o estemos pasando. Ni siquiera importa cómo inició tu vida. Lo que importa es cómo terminará. Y termina, he aprendido que termina cuando Dios lo determina y lo dice. Pero la mejor forma de que como debe terminar es cumpliendo el propósito. Y todos tenemos un propósito. Todos tenemos un propósito. Alguna vez escuché de que alguien encontró un reloj de mucho valor y fue a una parte, fue a la otra para que alguien lo pudiese arreglar. Nadie tenía solución hasta que un anciano le dijo a esa persona, es que llévalo donde lo crearon, donde lo produjeron. Y se lo llevó al relojero que lo hizo. Y ese relojero que lo hizo, lo pudo arreglar, fue el único. Un día a mí me dijeron eso y me dijeron, tú has ido allí, has conocido esto, aquello, lo otro, pero no has ido donde quien te creó. Y creo que eso es lo que debemos hacer. Debemos ir a quien nos creó, a Dios que fue quien nos creó, para que Él arregle lo que hay mal en nosotros y podamos encontrar el propósito de nuestra vida. Así es, Camilo. Bueno, pues muchísimas gracias, Camilo, nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias por tu historia y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio. Dios les pague por todo el amor y el cariño que le han dado. Oramos por ustedes, oren ustedes también por nosotros y que Dios los bendiga.